Pues, Buenas noches, bienvenidos a una edición más de Sin Vainas, donde la mermelada es para tu pan y los filtros para tu cámara. Hoy, nuevamente en Sin Vainas, tenemos el honor de contar con el coronel en situación de retiro de la Policía Nacional y fundador del GEIN, Benedicto Jiménez Vaca. Coronel Jiménez, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo está, Arturo? Gusto saludarte. También un cariñoso saludo a Omi y Ricardo y mi amigo del GEIN, José Luis, que nos acompaña esta noche. Yo creo que va a ser muy interesante el diálogo, muy aprovechado, y vamos a tratar de ser muy objetivo e imparcial. Para eso me voy a valer de unas diapositivas que he preparado para que el que nos está escuchando tenga una idea más cercana quién es Sendero, qué cosa es el Movadef y qué es el CONARESUD, cuáles son sus políticas, sus planes, etcétera, etcétera. Acá estamos observando esta diapositiva. Coronel, disculpe, presentamos a los otros héroes que nos acompañan, al señor José Luis Gil, Henry Colac y Walter Terán, también miembros del GERIN y héroes de la democracia. Señores, un honor tenerlos en Sin Vainas. Buenas noches. sí, bueno, me parece que están en silencio. De todas maneras, continuamos. No hay más presentación. Muchas gracias por la invitación. Es un honor participar de este evento con nuestro mentor, héroe de la democracia, Benedicto Jiménez Vaca. Mis respetos profundos y eternos para él. Para todos ustedes los respetos, señor Gil. Y nuevamente me acompañan en la conducción Ricardo Delgado y Omi Mejía. Muchachos, buenas noches. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Arturo, ¿qué tal? Buenas noches. No quitar más tiempo el programa y un gusto estar en esta mesa. Excelente. El coronel Jiménez, adelante. ¿Qué es el Movadef? ¿Qué es el CONARESUTEP? ¿Y cómo es el antes y el después de lo que ha venido en nuestro país desde septiembre del 92 a la fecha en el terreno político-militar? Cuéntenos un poco, por favor. Bueno, vamos a empezar a conocer un poco sobre el Movadef y el CONARE y también el Sendero. Empezaremos diciendo de que en Sendero nada es improvisado. No hay nada al azar, todo obedece a planes bien precisos, marcados y de acuerdo al tiempo y las concreciones que ellos le dicen. O sea, no pensemos que si aparece una persona en una movilización, bueno, es algo improvisado. No, ahora vamos a ver por qué. Todo tiene una razón. Estos organismos generados se crean por algún motivo. Pero ¿de dónde nace esto? Estamos hablando del tema magisterial, CONARE. La primera vez que escuchamos o leímos la infiltración del magisterio fue en un documento incautado en el año 92 cuando fue detenido Abimael Guzmán. Podemos observar en los extremos los apuntes y las notas que él mismo hacía de su propia letra. Y acá podemos leer lo siguiente. En cuanto a maestros, dice, vemos por una parte el divisionismo, principalmente de Patria Roja. Bueno, Patria Roja siempre está manejando el SUTE. Ha trabado la lucha del magisterio. Sin embargo, en duro combate contra el revisionismo, el trabajo partidario, dice, el trabajo partidario viene avanzando y incorporación creciente a maestros a la guerra popular. Eso estamos hablando del año 92. Este documento fue incautado del Comité Central de Sendero en los inmuebles de Abimael Guzmán Reynoso, ¿no? Que fueron casi 39 tomos. De esa cantidad de documentos aparece esta consigna de hacer trabajo partidario para incorporar a los maestros a la guerra popular. Ahora, si observamos esta secuencia, la captura de Guzmán se da el año 92.
12 de septiembre de 1992. En el 2000 hay una política fundamental que es la solución política de los problemas derivados de la guerra. Entre el 92 al año 95, más o menos, todavía Guzmán aspiraba a llegar a una solución de acuerdo de paz, como vivieron los rumores, pero después se desengañó. Entonces, al desengañarse que no iba a haber un acuerdo de paz, el año 2000 se lleva un cónclave, una reunión en el penal de la base naval del Callao. Trasladaron a varios dirigentes para calmar un poco, porque justo estaban en huelga en esos años, y ellos tienen la oportunidad de delinear y proyectar o aprobar un plan que le conocen como la solución política de los problemas derivados de la guerra. Que en sí este plan, que son 5 puntos hasta ahora, se viene cumpliendo. Pero lo más interesante acá es que en el año 2008, cuando revisan la celda de Guzmán, encuentran el plan de construcción del partido para la segunda reconstitución. Y esta es la madre del cordero que da nacimiento al Movadef y al CONARE SUTE. El Movadef intentó siempre entrar a las campañas políticas, lo intentó el año 2009, 2011, no logró la inscripción. Después quiso hacerlo con otro aparato que ellos crearon, que es el FUDEP, el Frente de Unidad del Pueblo Peruano, FUDEP, que también es otro organismo generado de ellos, que juegan en pared junto con el MOADEF, Movimiento de Amnistía de los Derechos Fundamentales. Ahora, el año 2006, aparece la nueva política fundamental, solución política, amnistía general y reconciliación nacional. Y el 2009 se crea Movadef, y ese mismo año se crea el CONARE, pero obedeciendo las consignas de este documento. Este es el documento clave, que hay que saberlo interpretar y leer. Un analista es fácil entenderlo, pero para uno que no conoce muy bien estos documentos es muy complejo, muy difícil. Pero acá está todo. Si observamos al lado izquierdo, vamos a ver ahí plan de construcción del partido, y dice, sobre el partido, en lo ideológico, en lo político, trabajo de masas. Después viene sobre el ejército guerrillero popular. Esos son los puntos que comprende este documento, que es una hoja de ruta para los años que vienen. Esto ha sido en el año 2008, noviembre. Cuando dice sobre el partido, dice construir, consolidar y expandir el partido, indudablemente, basándose en la nueva fracción roja, fortaleciendo la izquierda y librando una lucha de 2 líneas para desarrollar en medio de la lucha de clases de las masas y servir en la segunda reconstitución en función del segundo congreso. Si uno comienza a leer, dice, bueno, dice lucha de clases de las masas y servir a la segunda reconstitución y al segundo congreso. Para un analista esto es fácil interpretarlo, pero a veces un poco complejo, porque la primera reconstitución se dio de la década del 60 hasta el Lila, que fue el 18 de mayo de 1980. Es la primera reconstitución. ¿Por qué le llaman reconstitución? Porque sentaron las bases ideológicas políticas, ¿no? Y entraron a la lucha armada, ya como marxismo le dimos pensamiento a Mao Zedong, y también dice segunda reconstitución en función del segundo congreso. Si uno analiza este documento, puede darse cuenta que la segunda reconstitución empieza con este documento, justamente. Y se supone que va a terminar la segunda reconstitución cuando se dé el segundo congreso. ¿Cuándo se va a dar el segundo congreso? Mientras esté preso Guzmán, no pueden realizar el segundo congreso.
porque él sigue siendo el presidente del partido, el presidente de la República, tiene como 3 cargos, y la única posibilidad que se lleve el segundo congreso es cuando él fallezca. Tiene 86 años, nadie quiere la muerte de una persona, pero si trazamos nosotros las condiciones en que está, prisión, las enfermedades, podría fallecer en 5 años. Entonces ahí se va a dar el segundo congreso y ahí va a terminar la segunda reconstitución. Por eso que en lo ideológico está más claro. Lo ideológico dice carácter estratégico del pensamiento Gonzalo. El pensamiento Gonzalo para ellos es como el arma, lo conocen como el arma ideológica, estratégica y especial. O sea, sigue prevaleciendo en este momento. Dice, enarbolar, defender y aplicar el marxismo-leninismo moísmo como arma ideológica y estrategia universal, principalmente defender. O sea, no descartan el marxismo-leninismo moísmo, sino el pensamiento Gonzalo de la cuarta etapa. Y después dicen, enarbolar, defender y aplicar el pensamiento Gonzalo como arma ideológica específica y principal. Pero hoy lo principal es aplicarlo de acuerdo a la nueva gran estrategia y nueva línea política general y política derivada. Y esto es lo que justamente están desarrollando la nueva gran estrategia, la línea política general y la línea política derivadas. Nada se hace sin tomar en cuenta esta nueva gran estrategia que viene del año 93. No nace con este documento. Es cuando cae Guzmán, acepta la derrota militar y él dice, bueno, nuestra gran estrategia va a ser desenvolver la guerra en tiempo de paz. O sea, prácticamente dice, vamos a desenvolver la guerra para tiempo de paz. Ya no vamos a combatir militarmente y esa es la gran estrategia que vamos a desarrollar. Pero la línea política general es por la segunda reconstitución del partido hacia el segundo congreso, iniciar la segunda reconstitución. Por eso yo digo que con ese documento prácticamente se inicia la segunda reconstitución. Estamos hablando acá en lo político y en medio de la lucha de clases de las masas y la lucha interna, aplicando principalmente desarrollar y centrar la lucha por las libertades y derechos fundamentales. Esa es la línea política general que ellos están siguiendo hasta el momento, ¿no? Y tienen una política fundamental que es la solución política, amnistía general y reconciliación nacional. De acuerdo a la coyuntura, dice, y unas políticas específicas que es la principal, dice, desarrollar el partido en medio de la lucha por los derechos fundamentales y del pueblo. Esa es en la parte ideológica y política. Si uno dice, ¿cuál es la línea política general que hay? Bueno, por la segunda reconstitución y el segundo congreso, ¿y cuál es la política fundamental? Solución política, amnistía general y reconciliación nacional, que hasta el momento ellos lo están guiando así, esos pancartas, dice solución política, amnistía general, reconciliación nacional. Esa política fundamental no la van a cambiar. No la van a dejar de cumplir, porque es un objetivo, ¿no? Y después viene el trabajo de masas. Acá viene lo interesante, dice, conformar organismos generados o bases de organismos generados en todos los frentes de trabajo de masas, según las situaciones concretas. Porque si no construimos organismos generados, no podemos llegar a la segunda reconstitución. Concretar escuelas populares con otro nombre. Ya no se llaman escuelas populares, ahora se llaman talleres o grupos de debates. Por ejemplo, el plan de operaciones Olimpo que hizo la INCOTE encontró que se reunían en talleres o grupos de debates. Ya no se llaman escuelas populares para tocar temas, por ejemplo, estamos hablando de 2008, como la ejecutoria suprema del megaproceso que se dio en esa época, la situación política internacional, nacional, lucha de clases de las masas.
Ahora, ¿qué cosas son la lucha de clases de las masas? Justamente es eso. La lucha de clases de las masas es cuando ellos dicen desenvolver tiempo de paz y ya no de guerra, dando prioridad a lo político. Entonces comienzan a mirar a las masas conflictivas, se meten, infiltran en las masas, porque ese también es su política de ellos. O sea, dice, desarrollar el partido en medio de la lucha de clases de las masas y servir a la segunda reconstitución en función del segundo congreso. Ahora, ahí mismo en trabajo de masas, ellos mencionan conformar el movimiento por democracia y desarrollo para el pueblo y en perspectiva el movimiento pro amnistía. Y ahí nace el Moadef. Y hablan de la construcción del ejército popular, la militarización y construcción en función de la lucha de clases de las masas. Ya no para que vayan a colocar coche bombas o colocar dinamita o matar, sino en función de las luchas de las clases de las masas. Entonces, no es nada raro ver que parte del ejército guerrillero popular, que por ahora no colocan coche bomba, están metidos en las movilizaciones, en todo lo que son actos de violencia, cumpliendo una función que le establece este documento del plan de construcción. Entonces, nosotros vemos ahí, por ejemplo, movilizaciones realizadas por la Cumbre de los Pueblos de Campo de Marte, en la Plaza San Martín en el año 2014. Aparentemente son personas, estudiantes, jóvenes, que están apoyando o protestando, pero cumplen la directiva, la consigna de ese plan de construcción, cuando dicen crear organismos generados y organismos de bases. Entonces ahí tenemos en el campo, dicen, el campo de las mujeres, los jóvenes, el magisterio, los obreros y campesinos. Entonces, en la Universidad Mayor de San Marcos aparecen organismos generados como el colectivo 12 de Mayo, por ejemplo. Acá se le ve a uno de los integrantes, a uno de los integrantes, José Arturo Cruzalegui Cham, corriendo en la movilización. Otro, la Nora Prince Álvaro Alfaro, que fue detenida en el Plan Olimpo, que conforma la organización Jóvenes del Pueblo Moadef. Después vemos Juventud del Moadef. Después, y así van conformando organismos generados en el frente de jóvenes, mujeres, magisterio, obreros, trabajadores, empleados, que es parte de la consigna. Acá vemos otros organismos generados, infiltrados contra el peaje de Puente Piedra, el 5 y el 12 de enero del 2017. También son del MOADEF, que están cumpliendo su consigna en la lucha de clases de masas, todo lo que tiene que ver con protestas, movilizaciones, bloqueos de carretera, ahí están metidos ellos. Acá hay un movimiento en cuestión del Frente de Mujeres, un movimiento Hijas del Pueblo también, que es creación a mérito de ese plan de construcción. Ahí está Meilín Robles Montes, identificada de este movimiento Hija del Pueblo. Y también estos organismos de fachada, tanto del FUDED, de MOADEF, lo que pretenden es explosionar el sistema democrático. Incluso ellos hablan de modificar la Constitución del Perú, está dentro de sus objetivos. Ahora, si quieren modificar a través de una asamblea de la constituyente una nueva constitución, o sea, la constitución actual, tienen sus objetivos, pero van a cumplirlo de acuerdo a la línea política general, la línea fundamental, la línea específica de ellos, en función de eso. Eso es lo que persiguen. Si hay un cambio de constitución, pues tiene que cumplirse la línea general, la línea fundamental. O sea, si agarramos las líneas fundamentales, amnistía, conciliación nacional. O sea, y ahí el peligro
de que ellos también están detrás de esto porque quieren reconocimiento como partido y quieren cumplir con sus políticas fundamentales, generales, especiales. Y todos los organismos trabajan en función de eso, todos los organismos, de Frente de Mujeres, Magisterio, todos trabajan en función de sus líneas, de sus políticas fundamentales, ¿no? Porque es parte de la guerra de masas, movilizar a las masas apoyándose en ella, porque dice que las masas son fuente de la misma guerra popular, ¿no? Entonces, esta convocatorias a elecciones para asamblea constituyente que redacte una nueva constitución y que ponga fin al régimen económico neoliberal, es también un proyecto del Movadef, de Sendero, y también los hemos escuchado el candidato Castillo y también Verónica Mendoza. Quizás ellos de otro ángulo verán, pero Sendero, el Movadef, tiene como objetivo una asamblea constituyente para la nueva constitución, para lograr sus lineamientos estratégicos de ellos. Ahora, vemos ahí, si dicen crear un movimiento de amnistía general, aparece el Movadef y ponen la fecha, dicen, 1 año la creación y en 2 años el Congreso. Efectivamente, el Congreso del Movadef, Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales, se dio entre el 27 y 28 de noviembre de 2010 y se nombra la dirigencia del Comité Ejecutivo Nacional. Acá aparecen nombres muy interesantes, por ejemplo, César Tito Rojas, que es parte del Comité Electoral, César Tito Rojas, que están muchos encarcelados conformando este Comité Ejecutivo Nacional. El abogado secretario general es Alfredo Crespo Bargallar, otro secretario general era Fajardo, que falleció. Después viene Fernando Lorti Crispín, que es un excarcelado también. Juan Carlos Río Fernando, otro excarcelado, ha estado en prisión también, han estado en destacamentos armados. Osvaldo Esquivel Caicho también. Secretaría de Asuntos Femeninos, Estela Guillermo Álvarez, Abraham Cauna Toma, Carlos Albújar Ortiz, todos tienen antecedentes, han estado en prisión y están muy vinculados a Sendero. Pero de todo esto hay que centrarse en este César Tito Rojas. ¿Por qué? Porque César Tito Rojas aparece en una foto con Pedro Castillo. En el CONARE, SUTE, en el año 2013, este sujeto, César Tito Rojas, que es parte del comité electoral del primer congreso del Movadef, vinculado a Sendero, aparece en compañía de Pedro Castillo, y este Tito Rojas en el año 2013 pasó a dirigir desde Huancayo el CONARE, un personaje que 3 años antes había sido parte de la cúpula del Movadef. Pasó a dirigir el CONARE en el año 2013. Entonces, este sujeto está muy vinculado al Movadef y a Sendero. Si le preguntan al candidato Castillo, le dice, ¿usted lo conoce a Tito Rojas? Hasta el momento no ha aceptado, no ha dicho nada. Pero hay otros sujetos que también son conformantes de Movadef. Por ejemplo, Carlos Gamero Quispe, un abogado, Ángel Humala Lema, Walter Guamanchumo Morante, Percy Santiago. Todos estos están siendo procesados en este momento y empieza el juicio oral en mayo en el plan de operaciones Perseo por ser integrante del Movadef. Estas mujeres también son muy activas y también están siendo comprendidas en este plan de operaciones Perseo. Madeleine Escolástica Valle Rivera, Estela Flor Guillermo Álvarez y Carmen Rosa Guaya Morel. Se les ha visto en muchas movilizaciones. Ahora, si vemos este cuadro, podemos ver el derrotero, la cronología del CONARE SUTE. Si vemos 2 colores ahí, uno más oscuro y el otro más claro. El más oscuro es el Movadef, lo que sigue en la línea de solución política, que se conoce como solución política. Y lo más claro es la línea proseguir.
tomamos en cuenta de que el año 2009 aparece el CONARE-SUTE, muy contemporáneo con el MOADEP, como organismos generados, y se considera estas dos líneas porque todavía Artemio estaba libre. Cuando ya asume prácticamente Pedro Castillo, el comité de lucha, estos dos grupos se juntan y ya se ve uno solo, ¿no? O sea, si vemos ahí en el año 2009, cuando aparece el CONARE-SUTE, cumpliendo las consignas de este plan de construcción, porque no nace así de noche a la mañana, aparecen Robert Guanalaya, Juan Jarro, que fue detenido en el año 2014 en el caso Perseo, en el plan Perseo, y después va evolucionando Efraín Condori, Zenón Pantoja, César Hugo Tito Roja en el año 2013, luego aparece Lucio Cayo Cayata, Mario Somevilla, y después el año 2017 nombran a Pedro Castillo como presidente del Comité de Lucha el 17 de julio de 2017, como que se dio la huelga general indefinida del SUTE. Pero están ahí Lucio Cayata, Caya Cayata y Zenón, que son parte del MOADEP. O sea, hay una vinculación muy estrecha en esta clase. Ahora, el CONARE-SUTE realiza sus actividades con lineamientos programáticos del MOADEP. Están muy vinculados. Y su consigna es por la reorientación y reconstitución del SUTE desde las bases hasta el CEN. O sea, prácticamente quieren absorber todo el SUTE. Esta consigna fue impulsada por Osvaldo Esquivel Caicho desde el año 2013, y ya hemos escuchado su nombre cuando se nombra el primer Comité Ejecutivo Nacional del MOADEP. Es un excarcelado también de Sendero que está en la cárcel. Luego se va fortaleciendo esta consigna con Asamblea General y Congreso Nacional realizado en Lima y provincia, o sea, por la reorientación y reconstitución del SUTE de la base hasta el CEN. De ahí viene el nombre, pues, reconstitución y reorientación. Y en Huancayo, en el cuarto congreso del CONARE, se elige una junta directiva para el 2013-2015 compuesta por docentes y dirigentes MOADEP, identificando a César Tito Rojas, que ya hemos mencionado, lo hemos visto en foto, representando la base de Puno, Juan Jarro Palacios, que también figura en la creación del MOADEP, Carlos Arbuja Ortiz, Edgar Nibardo Tellos Montes, elegido como secretario de Economía, actual congresista. Ahora, el MOADEP y el CONARE están muy estrechos, están muy vinculados y aparecen integrantes de Sendero del MOADEP y es preso o es excarcelado, tanto en MOADEP como en CONARE. Por ejemplo, Osvaldo Esquivel Caicho, en su juventud era miembro de un destacamento especial, es fundador del MOADEP y el fundador del CONARE-SUTE, y participa en acciones de fuerza en la huelga nacional indefinida de CONATE-SUTE. Juan Carlos Río Fernández, fundador de CONARE-SUTE también, y del MOADEP. Carlos Arturo Albújar Ortiz, también dirigente del MOADEP de Lambayeque, secretario general de CONARE-SUTE en Lambayeque. Y Juan Antonio Jarro Palacio, que es fundador del MOADEP, dirigente y también del CONARE-SUTE de Huaraz. O sea, la presencia de estos personajes nos demuestran que hay una estrecha vinculación entre MOADEP y CONARE-SUTE. Ahora, quiso ser partido, MOADEP no le permitieron. El intento fue el 29 de marzo de 2001. ¿Por qué quieren ser partido? Esa es una buena pregunta. Eventualmente ellos han cambiado su estrategia, ahora se han dado cuenta que la captura del poder también se puede hacer por esos medios. Y teniendo congresistas pueden ver por la línea política general, fundamental y especial. En el año 2014
la policía dio un golpe, un buen golpe en el caso Perseo, y se detuvo ahí, o se comprendió, por ejemplo, aquí en Efraín Condori Ramos, César Hugo Tito Rojas, ¿no? Carlos Albuja Ortiz, son los nombres mismos que se repiten. Acá podemos observar Efraín Condori Rojas, Ramos, César Hugo Tito Rojas, que aparece en la foto con Castillo, Lucio Cayo Cayata, que también aparece en la época que lo nombran a él presidente del Comité de Lucha, Carlos Aguja Ortiz y Juan Jarro, que aparece en el año 2009 en la creación del CONARES STUT. O sea, muchos de ellos han sido detenidos, están citados, pero ya están referenciados. Ahora, cuando se conforma, se da una convención el 17 de junio de 2017, cuando es nombrado José Pedro Castillo Terrones, que era de la base de Cajamarca del CONARE, fue elegido presidente del Comité de Lucha de la Huelga. En ese momento estaban muy vinculados, muy allegados Lucio Cayata y Zenón César Pantoja Fernández, vinculados a Sendero. Uno por la línea Proseguir y otro por la línea de solución política. Lucio Cayata, secretario general de Movadef, base el Callao Puno, presidente del Comité Nacional de Lucha y la base regional de CONARES SUTE, suscribió la convocatoria del Congreso en la que pidió la libertad de los presos políticos y firmó un pronunciamiento en apoyo del Movadef cuando fue cuestionada su inscripción en el Jurado Nacional de Elecciones. El 5 de enero de 2012 participó en protesta en el Parque Manuel Pino Cercado de Puno, o sea, muy vinculado a Movadef y también al CONARES SUTE. Este es otro, Zenón César Pantoja Fernández, también muy vinculado al Movadef y al CONARES SUTE. Acá hemos pasado esta fotografía. Ahora, estos encarcelados, indudablemente, cuando salen, se pliegan a estas líneas políticas generales, línea fundamental del plan de construcción, y participan en la lucha de clases de las masas. O sea, se les ve ahí, está Alfredo Castillo Montañez, encarcelado, Gómez Potillauri también, la Madeleine Valle Rivera, Leonardo Fernández Movadef, de Movadef, base Universidad Nacional de San Marcos, Chipana Movadef, base en la Universidad Nacional de San Marcos. Ellos tienen una actividad muy activa, muy intensa. Han conformado varios frentes, tanto en jóvenes como en mujeres. ¿Cómo los captan? Eso es lo interesante, ¿no? Tienen un lenguaje muy especial. Le dicen, bueno, en el Perú no ha habido terrorismo, es una guerra interna, no somos terroristas, somos revolucionarios, además somos un partido comunista, y así lo dice la Comisión de la Verdad y Reconciliación, el PSP-SL, ¿no? El Estado es el genocida, nosotros no. Nosotros luchamos por los derechos fundamentales. Comienzan a lavarle el cerebro a los jóvenes con argumentos que casi todos los repiten. Acá también tenemos esta infiltración en la lucha de clases de las masas, y se le ve a Osvaldo Esquivel Caicho, por ejemplo, acá, fundador del Movadef, fundador de CONARES SUTE, participante en acciones de fuerza en la huelga nacional indefinida del CONARES SUTE, capturado en la Operación Perseo. Osvaldo Esquivel Caicho. Este es otro, que José Luis debe conocerlo muy bien, acordarse, camarada Norma, encarcelado de Sendero también. Aparece en las movilizaciones del 1 de mayo de 2012 Juan Carlos Río Fernández. Ha sido mando político de los destacamentos, cumplió su condena y ahora participa en la política, la línea política general y fundamental. Ahora, esta es una fotografía donde aparece Zenón Pantoja Fernández, que lo hemos mencionado, y Edgar Nibardo Tello Montes, que es el actual congresista en la huelga del 17 de junio de 2017.
¿no? Acá se ve a Lucio Callata, un personaje muy importante, muy vinculado también a Pedro Castillo. Acá se le ve también a Lucio Callata, y al fondo a Pedro Castillo en la época de la huelga. Y acá está, en esta fotografía se puede observar a Edgar Libardo Tello Montes, que en ese momento es secretario general del Comité Nacional de Lucha, prácticamente es el segundo después de Pedro Castillo, y actual congresista. También a Osvaldo Quivel Caicho, Marco Quispe Crispín, todos militantes del MOADE, junto con el CONARE. También ha habido una denuncia, y es bueno conocerla porque hubo una denuncia contra Castillo y varios profesores en un plan, en una organización que se le conoce como Protestantes del Sur, con motivo de la huelga de 2017. No prosperó y lo archivaron esta denuncia, pero ahí aparece como cabecilla, por ejemplo, Zenón Pantoja Fernández y Tito Rojas. Eso es todo. Muchas gracias. Quería compartir estas diapositivas para tener una idea más cercana, más objetiva, y espero que sea ilustrativa, ¿no? Así es, coronel Jiménez, no hay ninguna duda. Yo más bien le tengo una pregunta. Sí. Hay casos han salido en los medios aproximadamente 5 congresistas electos por Perú Libre que han purgado condena por terrorismo. Estas personas no se les podría impedir asumir cargo de congresista o ya porque cumplieron la condena pueden asumir, o es que tendrán que renunciar previamente, hacer un auto de fe, por decirlo de alguna manera, renunciando a la ideología terrorista. ¿Por qué no se los podría sacar del Congreso a todos los que tengan acusación por terrorismo o vínculos claros con el terrorismo? Que yo sepa, no han purgado condena por terrorismo, están referenciados. Por ejemplo, este congresista Tello Montes, que lo hemos visto en fotografías, está vinculado a Castillo, prácticamente es el número 2 después de él en CONARE el SUTE. En la huelga también se le veía muy activo, pero no ha purgado condena. Sabemos que del MOADEB, como también otros somos del MOADEB, CONARE el SUTE, pero están muchos referenciados. Hay un tal Bermejo, creo que es referenciado como del MRTA, ¿no? Que es diferente al MOADEB. Pero que yo sepa, tal vez me puedan corregir, no, en este momento no tienen proceso abierto ni está referenciado. Los que están considerados en el plan de operaciones Perseo, que recién empieza el juicio oral ahora en mayo, que no he visto en la lista algunos candidatos al Congreso, y también en la última operación que se llama Olimpo tampoco. Esa es mi opinión. No sé si hay alguien que pueda corregirme, tal vez me equivoque, ¿no? No, justo con ese tema de la georreferenciación de ciertos personajes ligados con Movadef, como ya muy bien usted lo ha explicado, hay brazos o vínculos que efectivamente ya la lucha de la guerra armada o de la lucha armada, como muchos señalan, ha pasado, digamos, ya al plano político, al plano de la participación, desde como funcionarios públicos, como personas electas bajo el voto popular, como en este caso, digamos, hay personas ya que, como usted muy bien lo ha mencionado, hay personas ligadas al MOADEF que han ingresado al Congreso. Evidentemente, mientras no hay una condena, la participación ciudadana y la libertad a poder ser elegidos aún permanece y es perenne. Sin embargo, ¿usted considera que estas personas, esto ya de por sí es un gran avance de lo que Abimael Guzmán consideraba la participación en la política desde el ejercicio como congresistas y ya abriendo campo? Yo creo que sí. Mira, si analizamos bien la política fundamental que le he leído antes, que es
asumir la amnistía general y la reconciliación nacional sin vencidos ni vencedores. Esta línea política fundamental, ellos van a tener que aplicarla, ¿no? O sea, donde estén, ellos van a tratar de que se dé la amnistía para poder liberar a los presos, que ellos le llaman presos políticos, prisioneros de guerra. Ahí está el problema. Hay que estar alertados y advertidos de esto, porque en Sendero no hay nada al azar. Ellos van a seguir su línea política fundamental. La pregunta es la siguiente, ¿no? Yo me hago esta pregunta. Hemos visto al candidato Pedro Castillo, que de una u otra manera está vinculado al Movadef y se ha rodeado de gente del Movadef. Lo que no, digamos, hasta el momento no puedo precisar o aclarar es qué tan comprometido está con el Movadef, porque el Movadef ha sido una plataforma, un apoyo en la huelga, que esto lo voy a aclarar muy bien José Luis, pero hay un compromiso en política, no se da puntada sin hilo. Ya adelantó de que iba a dar indulto a, ¿cómo se llama? Antauro. Antauro Humala, ¿no? Y eso es porque hay un compromiso, ya sea porque lo apoyaron, le dieron los votos, los caceristas, entonces ya está adelantando un compromiso, pero también puede tener un compromiso así con lo de Movadef, que han sido su plataforma, que lo han nombrado prácticamente como presidente del comité de lucha, que lo han apoyado económicamente, ha sido una plataforma, entonces debe haber un compromiso. Sí, justo. Y el problema está justamente en esto, déjame terminar, que quieran aplicar la política fundamental de este plan de construcción, o sea, lograr la amnistía general, la reconciliación nacional, y de pronto vamos a ver que todos los presos están libres. No, creo que quedan como 100 nada más. Todos los 100 se van, porque se ha logrado la amnistía general y la reconciliación nacional, que es lo que está buscando este grupo de Movadef. Y para eso crean justamente el CONAR y todos estos organismos generados, ¿no? Está bien. José Luis, Ricardo, ya que mencionó justo a José Luis. José Luis, buenas noches. Tú como experto en seguridad estratégica y también miembro del GI, tenemos en esta mesa el gusto de tenerlos. ¿Qué opinas respecto a que el actual candidato, Castillo, como bien menciona el coronel Benedicto, funge como líder del magisterio y logra un impulso justamente con la huelga del año 2017 y logra el apoyo de CONARE, Movadef? O sea, los vínculos, ¿tú percibes algún vínculo más allá de lo que sucedió en el 2017? ¿Cuál es tu visión, tu perspectiva respecto al apoyo o, de alguna manera, el vínculo de Pedro Castillo con algunos miembros del CONARE Movadef? A ver, bien, gracias. Nuevamente buenas noches y gracias, Benedicto, también por la invitación. Sobre la base de lo que ha mencionado Benedicto Jiménez, no me queda ninguna duda, que esto es parte de la estrategia de Sendero Luminoso a través de sus organismos generados. Y voy a dar algunas pinceladas de todo lo que ha dicho Benedicto para un poquito ampliar sobre el tema de la Constitución y la Reconstitución. Uh-huh. En 1928, cuando se constituye el Partido Comunista, a través de toda esta etapa hasta 1960 aproximadamente, se va desconstituyendo. Se van abriendo diversas ramas o diversas facciones. Entonces, Abimael Guzmán dice que esta desconstitución del Partido Comunista tiene que iniciar una primera reconstitución. Así es que se inicia en el 64 la primera reconstitución del partido hasta el año 79. ¿Qué pare la primera reconstitución? La Guerra Popular. Eso es lo que produce. O sea, la conclusión de la primera reconstitución es que tienen que ir a la Guerra Popular. Se frena la Guerra Popular, se inicia la segunda reconstitución, como lo ha dicho Benedicto,
¿no es cierto? Porque ya no hace falta, o sea, ya no basta con la primera, sino que necesitamos la segunda reconstitución. Y están esperando no solamente que para el segundo Congreso, sino también la captura del poder. Muy bien, eso es lo que quería redondear respecto a lo que Benedito había dicho. Ahora, aquí el objetivo final es la captura del poder para instaurar un nuevo sistema. Y esta captura del poder para instaurar un nuevo sistema se hace a través de la guerra revolucionaria. La guerra revolucionaria tiene dos caminos. La guerra cruenta, a través de la violencia de la guerra popular, o la guerra incruenta a través de la actividad política. No son exclusivos ni excluyentes. Por el contrario, son dinámicos. Si no se da una, se da la otra. Si no se realiza en uno, se va a realizar en la otra. O sea, esta dinámica o esta dialéctica de la revolución va a continuar siempre. Mire, tiene desde el año 30, 28 que se creó el Partido Comunista, así que esto tiene para largo, no que la gente no lo ve, ¿no es cierto? Entonces, tanto en la segunda, como en la primera como en la segunda reconstitución, hay varias características de similitud, que lo dice inclusive Abimael Guzmán en su libro, el Némesis, creo, que parte de la estrategia del partido, de la organización, es la generación, valga la redundancia, de organismos generados. Dice, el partido necesita sus brazos para que se pueda mover, ¿no es cierto? Porque el partido tiene dos características. En un momento es abierto y en otro momento es cerrado. En este momento el Partido Comunista del Perú es clandestino, tiene trabajo cerrado y secreto. La única forma como puede actuar, tener vida y puede manipular y sacarle la vuelta a la ley, a la norma, a los políticos, es solamente a través de los organismos generados. Por eso que la DIRCOTE hace una operación y descubre estas reuniones secretas que veníamos ya denunciando desde hace tiempo con Benito Jiménez, ¿no es cierto?, sobre que Movadef es Sendero Luminoso, pero en su forma legal, en su forma abierta, en el trabajo abierto, ¿no es cierto? Y por eso se descubre donde hay unos audios donde una mujer le dice, bueno, la guerra popular, ¿no?, lo está entrenando. Con lo cual, si Movadef es Sendero Luminoso en su forma encubierta, es totalmente, y totalmente significa que también tiene ejército. ¿Y cómo se demuestra que tiene ejército? Porque lo que le da vida, lo que le insufla vida al Movadef, es el plan de construcción que presenta Benito Jiménez. Ahí está el alma, el sumum de lo que es realmente el partido que se está materializando a través de todas estas acciones de los organismos generados. Y entonces, cuando en la primera y en la segunda reconstitución hacen las mismas actividades, organizan a los jóvenes, organizan a las mujeres, organizan a los obreros y organizan a los maestros y organizan a los estudiantes. Tanto estudiantes desde el 5º año de media en la primera reconstitución como en la segunda reconstitución. Ustedes recuerdan estos jóvenes universitarios que hicieron una toma en el Metropolitano, ¿no es cierto?, que estaban siendo inducidos. ¿Por qué? Que es parte de la estrategia de las reconstituciones. ¿No es cierto? Generar los organismos generados. En la década del 70 también usaron alumnos del 5º año de media, ¿no es cierto? Entonces, fíjense las similitudes. Si ustedes ven, los organismos del movimiento femenino popular, el movimiento juvenil popular, se dio en la primera reconstitución, ¿no es cierto? Se dio en la guerra popular y se está dando en la segunda reconstitución, como en este momento, ¿no es cierto?, donde lo que está pasando es simplemente la punta del iceberg de lo que es Sendero Luminoso a través de los años, a través de la historia, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos ahora? Que parte de ese trabajo, que es con los maestros, como yo lo he demostrado en los documentos que se han presentado, que incluso se habla dentro del plan de construcción, es tomar el control. Son 500.000 personas, 500.000 maestros. Es una fuerza, ¿no? Es una fuerza, además con una pobre formación académica, incapaces de hacer un análisis de profundidad sobre la realidad, ¿no es cierto?, y incapaces de generar ideas equilibradas, sino por el contrario, tener ideas, tender al radicalismo por falta de conocimiento, ¿no?
Entonces, y este es el proceso histórico que ha vivido el tema de los educadores y que llegamos hasta un SUTEP capturado por Patria Roja, que además con tendencias capitalistas, porque tiene, ¿no es cierto? Tiene un organismo, ¿cómo se llama este organismo? Donde se junta su dinero, la rama magisterial, que ha tenido un éxito capitalista extraordinario, porque tienen negocios, tienen, La, le dan dinero a la, la gente. la rama magisterial, creo que es. ¿Perdón? La rama La rama magisterial. magisterial. Es un modelo de negocio. Sí, pero también es una presa apetecible también Sí, para el pero Movadef, además de con eso, Ares. Sí, claro, pues. además de eso constituye pues, una contradicción entre capitalismo y comunismo dentro del mismo seno de los profesores. Por lo tanto, hay que combatirlo. Hay que capturar, ¿no es cierto?, al CONARE, perdón, al SUTEP y eliminar a este SUTEP capitalista con capa roja, ¿no? Entonces, O ¿qué sea, hacer? se podría decir más o menos en el análisis que nos está planteando de que el SUTEP, el CONARE, que son prácticamente pues la misma organización, también con la derrama magisterial, o sea, todo este gran conjunto del magisterio, están apoyándolo a Castillo para estas... No, son dos organizaciones. El SUTEP es una organización de Patria Roja que tiene su propia derrama magisterial y su propio ensayo capitalista que ha Sí. desarrollado extraordinariamente. Pero Y Sendero, cuando se da cuenta de eso, crea una nueva organización claro. paralela Ahora, para tratar de el llevarse. SUTE tradicional de Horacio Ceballos ya sentó posición también, o Sí. sea, ha hecho un deslinde, se le llama. En Internet puede encontrar un boletín de mayo de 2018, en donde está el deslinde, donde dicen que el CONARE SUTE es un engendro creado por Sendero Luminoso y que sigue los lineamientos de Sendero Luminoso, sea el marxismo, leninismo, moísmo, pensamiento Gonzalo. Ahí está en internet, o sea, no es necesario conseguirlo. Es un boletín de mayo del 2018. Entonces hay que saber diferenciar el SUTE tradicional con el CONARE, que es otra corriente que viene de Sendero Luminoso. Entonces yo pienso que ahorita los senderistas deben estar contentos, ufanos, ¿no? Porque indudablemente el CONARE es hijo de Movadef, y el Movadef es un engendro creado por Sendero. Entonces van a seguir la línea política general, fundamental, y a ellos les interesa en este momento lograr la amnistía general y llegar al poder justamente para eso. ¿Por qué creen que quieren ser considerados partido político? Para llegar al poder y de ahí manejar los hilos para lograr la amnistía general de reconciliación nacional, pero con un objetivo de liberar a sus presos, o sea, sacarlos, y principalmente Guzmán, porque Guzmán tiene 86 años y ellos no quieren que muera en la cárcel. Entonces están detrás de eso, de que se cierre el penal y que le den libertad a Guzmán dentro de una amnistía general. O sea, eso no es descabellado, es parte de su objetivo y van a tratar de luchar hasta las finales. El compromiso, como yo digo, puede ser Castillo que tenga un compromiso como que no ha hecho un deslinde hasta el momento. Deslinde quiere decir tomar una posición, decir, por ejemplo, el CONARE no es parte de Moadef. Yo no voy a prestarme a la amnistía general y liberar a los presos por terrorismo. O sea, tiene que hacer un compromiso, pero que sea creíble, porque hay documentos que demuestran que el CONARE SUTE es creación del Movadef. Entonces, él también tiene que hacer su deslinde de posiciones, pero hasta el momento no ha sido muy claro, muy preciso en eso. Bueno, yo tengo, señor Gil, una pregunta. Cuando usted mencionó lo del Metropolitano, me vino a la memoria Chile, los hechos de Santiago. Dicho esto, se puede decir que en nuestra situación, con lo que está pasando con Movadef, con lo que ustedes nos han mostrado, ¿hay algún componente de infiltración extranjera? ¿Lo han detectado o no hay o es un tema netamente peruano y no hay una infiltración extranjera?
A ver, los conflictos sociales tienen diversas motivaciones ideológicas, políticas, reivindicativas. Sirven a veces como estos grandes ríos del África, ¿no? Donde tarde o temprano todo el mundo baja a beber agua. Entonces, esta fuerza social que es la población es utilizada. Y ahí tú vas a encontrar a todos. ¿Eh? Encuentras al MRTA, encuentras a Endocaceristas, a Sendero Luminoso, encuentras a todas las organizaciones violentas, las encuentras con su porción de ciudadanos yendo a una marcha, porque todos confluyen en eso. Todos confluyen en la necesidad de la población. La masa es clave, ¿no es cierto? Entonces su porción de masa es clave. Cada uno tiene su porción de masa. Los vas a ver confluir incluso a los miembros de las iglesias que están comprometidas con organismos, con organizaciones terroristas. Hay una organización, me recuerda, Benito, Alfa y Omega, por ejemplo. Participa en las marchas, participa en las protestas sociales. Sí, también hay que tomar en cuenta que dentro de su línea política general, ellos hablan de que el marxismo, leninismo, maoísmo es un arma ideológica estratégica universal. O sea, es importante esto porque el maoísta piensa diferente al marxista-leninista. Incluso muchas acciones ellos los hacen de acuerdo a sus políticas. Me hace ver de que, por ejemplo, en Uruguay hay 3 grupos terroristas y todos son marxistas-leninistas ambientalistas, porque ahora ese es parte del socialismo del siglo XXI. Edulcorar la línea ideológica con temas que son de preocupaciones ambientalistas, por ejemplo. Entonces hay que tomar en cuenta también la base ideológica política, pero el Moavé sigue la base ideológica política que es el marxismo, el maoísmo, pensamiento González. Sendero también. Y es lógico que el CONARE-SUTE también. Hemos visto unas imágenes, justamente ayer se pasaron unas imágenes donde hay un cántico, un rito muy parecido a Sendero el año 88, cuando marchan con bandera, y se nota que es lo mismo. O sea, La melodía, la la misma misma melodía. fonética, la misma fonética va acompañada, el sonido es el mismo. Y la simbología también de También, levantar el puño el puño. izquierdo. Entonces quiere decir que había una alta penetración de Sendero en el CONARE-SUTE que no sabemos en qué grado, ¿no? Eso es interesante para un analista estudiar eso, en qué grado ha sido esta penetración en el CONARE-SUTE, porque hasta en los cánticos y en los ritos se parecen. ¿Sí? Claro, justo el CONARE-SUTED para nuestro público oyente es el Comité Nacional de Reorientación del SUTED. El SUTED es el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú. Y ya que estamos mencionando lo de Moavet, el año 2012 el Registro de Organizaciones Políticas concluyó que sobre el tema de los folios, el expediente presentado para la inscripción como organización política del Moavet, ellos, las conclusiones que llega, digamos, el ente del Jurado Nacional de Elecciones menciona en sus conclusiones que si bien, con respecto a Moaed, que si bien ha verificado que contiene efectos subsanables, también es cierto que con la presente se ha cotejado la existencia de un defecto insubsanable, consistente en que dicha organización política se define como un organismo que adopta un principio marxista, leninista, maoísta, pensamiento Gonzalo, claro. Y que el pensamiento cuyo seguimiento cuyo seguimiento avalan actos violentos contrarios a la Constitución. Claro. Y luego, básicamente para hacer una cercanía con lo que usted menciona y con lo que debería ser, y creo yo que la ciudadanía le exige al candidato Castillo, es un deslinde, claridad en la posición respecto a los hechos de violencia generados por Sendero Luminoso y también de alguna manera que está vinculado con este brazo político actualmente. Claro, Omi, dime, ¿por qué crees que ellos están de acuerdo en que se cambie la Constitución como a través de una asamblea constituyente igual? ¿Por qué quieren eso, Sendero? Porque justamente quieren
que sean reconocidos como partido político. Y también quieren que se logre la línea fundamental que es la amnistía general. Y eso es lo que quieren ellos, Sendero es lo que quiere, ¿no? Por eso quieren entrar al poder, quieren ser reconocidos como partido político para eso, ¿no? Porque está dentro de su línea fundamental, ideológica fundamental de estos tiempos. Van a luchar por la amnistía general y reconciliación nacional para sacar a sus presos de la cárcel. Ese es su objetivo principal en este momento. Y todo lo que hagan está en función de eso, ¿no? Sí, si me permite, Benedito, quería llamar la atención sobre un tema. Muy bien, estamos de acuerdo. Yo, por lo menos en lo que a mí respecta, estamos absolutamente de acuerdo que esto es solamente parte de la estrategia general de Sendero Luminoso a través del MOVADEF, captando el CONARE, el CONARE SUTEC, y ahora tienen un candidato. La práctica que se realizó fue que esta organización del MOVADEF a nivel nacional, al no poderse inscribir, y al haber sido aprobado casi en todo, o sea, tenían local partidario, tenían personeros, tenían una cantidad de gente, a nivel nacional, esas plataformas quedaron latentes. Entonces, esas mismas plataformas se han usado para levantar a este pequeño hombre, como Castillo, ¿verdad? Para levantar y crear un líder. Esta es su gimnasia política de Sendero Luminoso. Esta es su práctica, este es su training. Están haciendo ejercicio. ¿Saben por qué? Porque se viene el 2022 y no tengan la menor duda que los gobiernos regionales y municipales van a ser tomados por toda esta gente que ya está trabajando. Y ahora, ¿y por qué tienen tanto éxito? Y aquí ya viene más un poco de análisis político, seguramente que ustedes me acompañarán. ¿Por qué tienen tanto éxito? Porque los partidos políticos tradicionales le han cedido la cancha, el terreno. Ya no hay debate, ya no hay organización, ya no hay reuniones políticas, ya no hay discusión, ya no hay visión estratégica, ya no hay, pues. Entonces, ese espacio perfecto para el Movadef, que tiene digamos, una historia de organización, tiene una forma de organización que ha ido dando a través José Luis, Sí, y también la culpa la tenemos muchos expertos, especialistas que conocemos, y también el Estado, ¿no? Porque Carlos Tapia, fallecido últimamente, él decía, hay que desenmascarar a Sendero, hay que desenmascararlo, decía. Hay que decirle a la población qué cosa es Sendero, qué es lo que busca, quiénes integran, y justamente ese es el problema. Todavía sigue siendo Sendero una incógnita. Yo sé que ahora que hemos hablado del plan de construcción, por lo menos tienen ustedes una idea más cercana que lo que busca Sendero, pero no todos conocen eso. Debería haber todo un trabajo por parte del Estado y de los expertos para hacer conocer a la población, porque la juventud, aquellos que no vivieron esa época violenta, están confundidos. El lenguaje que ellos le venden les atrae. Pues si dicen amnistía general y reconciliación, entonces escucha un joven dice, hay que darle la amnistía general y la reconciliación, pobrecitos, ¿no? Pero no saben que están buscando liberar a su líder. ¿Por qué creen que ellos no desestiman la creación del Ejército Guerrillero Popular, que por ahora está dedicado a acciones que tienen que ver con la lucha de clase de masas? Existe un destacamento que están metidos en las movilizaciones, incluso tienen planes para repeler la agresión por parte de la fuerza del orden. Se organizan para proteger a la población según ellos, pero existen estos destacamentos. Mañana más tarde, en la segunda reconstitución, puede decir, entra un recalcitrante y dice, ya tenemos un pequeño ejército que solamente se dedica a la lucha de clase de masa, ahora vamos a hacer algo diferente. Vamos a entrar a la guerra popular. Ese es el gran peligro que puede suceder en pocos años, pocos años. Estamos hablando de un quinquenio. Fallece Guzmán y la cosa se complica, pero por ahora quieren liberar. Entonces la pregunta es, ¿el candidato Castillo tiene algún compromiso con el Movadef y con las líneas fundamentales de Sendero Luminoso? ¿Él va a favorecer la amnistía general?
que es lo que busca Sendero, así como tiene compromiso con Autógrafo los etnocaceristas. Yo creo que hay un compromiso también con el Movadef y Sendero. Ustedes hablaban de educación y de los jóvenes. Yo quiero preguntarles un ejemplo que puede sonar para ustedes anecdótico. Cuando ya en los manuales de educación ya no se le llama el terrorismo, sino conflicto armado interno o violencia política. ¿Por qué ahí, por qué se ha cedido en ese punto de no llamar al terrorismo por su nombre? ¿Por qué? O sea, porque se le ha dejado no solamente la área política a estas facciones, sino también la academia se les ha dejado. Y finalmente, una pregunta en el tema de internacional, para no dejarlo ir. Ahora ya no se habla del Foro de Sao Paulo, sino del Foro del Grupo de Puebla. ¿Qué tanto está metido el Grupo de Puebla en todo esto? O sea, ¿qué tanto, cómo juega Perú en este ajedrez del Grupo de Puebla? Por favor. Bueno, yo te voy a contestar la primera pregunta. En cuanto a por qué no se le llama ahora terrorismo, como debe ser, porque la culpa la tiene el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Yo siempre he advertido que ellos cometieron dos errores, que no fueron muy tajantes en cuanto al término guerra interna y terrorismo. De ahí viene que hubo una guerra interna en el país. Ellos no hablan de terrorismo. Y la otra es que lo reconocen como un partido comunista peruano, Sendero Luminoso. Esos son los dos grandes errores que yo he encontrado en el informe, porque en este momento los argumentos que utilizan ellos de crimen, a los jóvenes les dicen, por si acaso nosotros somos terroristas, porque el informe de la Comisión de la Verdad dice que ha habido una guerra interna y además somos un partido comunista peruano, porque así está en el informe, pues, PSPSL. Yo no sé a quién se le ocurrió colocar el PSPSL, porque eso viene de la época de la DINCOTE, cuando se ponían los atestados, se ponía PSPSL, pero era un término que nosotros usaban, pero el informe de la Comisión de la Verdad lo utiliza, que ahora les sirve como argumento para ellos. Doctrinariamente, lo que hemos vivido nosotros se llama terrorismo subversivo, y así debe llamarse, porque hay diferentes tipos de terrorismo. Por ejemplo, el terrorismo en Colombia, cuando estaba Pablo Escobar, era una forma de terrorismo también, pero él buscaba, colocaba coche bomba, mataba, pero trataba de evitar que los extraditen. Es una forma de terrorismo, pero acá no, hemos tenido un terrorismo subversivo que trata de subvertir el orden, cambiar el Estado, desestabilizar las instituciones, es diferente. Entonces, indudablemente habría que ponerse de acuerdo en los textos de que acá ha habido un terrorismo subversivo y explicarle bien a los jóvenes eso, doctrinariamente, ¿no? Es por eso entonces de que a los jóvenes, cuando les hacen las preguntas en las calles, que se ha visto en varios programas de televisión, pues les preguntan sobre Abimael Guzmán y la mayoría de ellos responden es un preso político más que un terrorista preso pues por los atentados que causó. Claro, y le venden esa imagen porque hay dos generaciones de peruanos que no han vivido lo que nosotros hemos vivido, pues. Y la culpa a veces son los padres que no les hacen conocer esa época de los coches bomba, de los apagones. Entonces les dicen a los jóvenes, por si acaso, Guzmán es un filósofo, es un maestro, es un sabio, les dicen, ¿no? Él no es un terrorista, es un revolucionario. Y comienzan a pintarlo como un santón. ¿Por qué? Porque la culpa la tenemos nosotros mismos, que no hemos desenmascarado qué cosa es realmente Guzmán, que es considerado uno de los más grandes genocidas, criminales que ha habido, pero nadie lo dice así. Lo edulcoran, le cambian la imagen y los jóvenes aceptan eso.
José Luis, yo hace un momento, cuando formulé la primera pregunta, hablé del grupo de Puebla, que ahora es el reemplazo del Foro de Sao Paulo. ¿Cómo es que este grupo de Puebla entra o no entra en este juego detrás de todo lo que estamos viendo? Ya tiene apoyos internacionales también del socialismo internacional. ¿Cómo es que hay o no presencia del grupo de Puebla? Estamos ante una confluencia estratégica perversa de todas las izquierdas, ¿no? Y esta confluencia perversa es que se inicia, como tú sabes, después de la caída del muro de Berlín y da inicio a una nueva estrategia con el Foro de Sao Paulo. Y ahí establecen 3 o 4 líneas estratégicas para que la izquierda retome el poder en Sudamérica especialmente, ¿no? El indigenismo, el tema ecológico, el tema de la conflictividad social. Toman 4 o 5 temas que son todas las izquierdas las que finalmente van a consumir eso y contribuyen a esta confluencia perversa. Y cada uno saca agua para su molino. Por lo tanto, Sendero participa, pero no participa orgánicamente y no participa porque mejor dicho, participa, pero no es que la dirija, sino que se encuentra en un momento histórico, se encuentra con circunstancias, aprovecha las circunstancias, ¿no es cierto? Y se mete, porque él tarde o temprano va a pretender dirigir. En el documento Plan de Construcción dice, hay que buscar confluencias, ¿no? Dentro de la izquierda puede manejarse las divergencias, más no los antagonismos. O sea, ellos pueden diverger con un marxista-leninista, con un marxista, ¿no? Y pueden diverger incluso con los quispe palominos. Pero hay puntos de convergencia, ¿no? Puntos de convergencia que van a buscar. Por lo tanto, en esta corriente que hay de conflictividad social, en la que la izquierda está tratando de retomar su posición, Sendero también está incluido ahí, pero no la dirige. No tardará en interesarle en dirigir. Les conviene, porque la convulsión social, la conmoción social está en efervescencia y es ahí donde ellos van a aprovechar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que Sendero ha analizado el panorama, necesita insertarse en la vida política, encuentra a un Pedro Castillo con unas ganas de ser presidente, con unas ganas, con ideas afines, encuentran un partido afín como Cerrón, ¿no es cierto? Con el partido Perú Libre como Cerrón, le da la plataforma política, Cerrón, pero Sendero Luminoso le da la plataforma nacional, porque Cerrón nunca ha tenido una preferencia nacional. Y este candidato ha aparecido casi del aire, pero no del aire, ni mágicamente. Ha aparecido porque ha habido un trabajo político organizativo de parte de Sendero Luminoso a través del Movadef, de su plataforma del Movadef. Fíjese esta convergencia perversa, ¿no? Movadef, Cerrón y las intenciones de la izquierda de no perder el espacio político, ¿no? La caída que han tenido en Ecuador, la que casi tuvieron en Bolivia, los espacios que están perdiendo políticamente en Sudamérica son espacios que ellos quieren recuperar. Así que esto no solamente se trata de Pedro Castillo, no solamente se trata de Cerrón, sino se trata de toda una estrategia de la izquierda en la que cada quien aporta su estrategia. Van a confluir en los puntos que deben confluir, ¿no? Ahora vamos a ver si Cerrón deslinda con Sendero y se da cuenta de que está siendo utilizado por el Movadef, se da cuenta que Castillo ha sido utilizado por el Movadef y Cerrón puede romper. Porque, ojo, solamente ha entrado el hermano de Cerrón al Congreso. El resto son ligados al Movadef, o sea, a Sendero. O sea, ¿Cerrón va a decir que es marxista, leninista, maoísta, pensamiento Gonzalo? Aunque, claro, a lo último que tú mencionas, él le quita o le pone en negrita o le pone un sticker para que nadie vea ahí ese detalle, o es que le pone un borrón y coloca mariateísta. Bien, esa es la única diferencia que se puede distinguir. Luego lo que mencionó el coronel Benedicto, ¿no? El tema de que, y también lo que menciona usted, José Luis, es que esto no acaba nada más, o el término, la cuestión no termina ni se suscribe únicamente en
Castillo, Perú Libre, Conare Mohamed. Y hago un paréntesis acá. Necesitamos y la población necesita un deslinde. Bien, entonces, de aquí vienen las elecciones regionales y municipales. Sabemos que estamos en el Perú en una fragmentación tremenda y divisionismo de las organizaciones políticas y básicamente es un formalismo más que una cuestión de materialismo en cuanto a que cumples la ley. Pero ¿dónde queda la participación ciudadana de las zonas distritales, caseríos, centros poblados? Porque se vienen las elecciones y necesitamos estar cohesionados. Ya sabemos que las gobernaciones siempre han sido hay digamos, mucha izquierda, mucho socialismo de las organizaciones de gobierno regionales que han dominado el país en los últimos 10 años. Digamos que han estado ahí enfocados y haciéndole un zoom, evidentemente vemos que hay bastante participación de ellos. Cajamarca, por ejemplo, es una zona, la última, bueno, acá nomás ahorita que Acción Popular ha ganado, pero ha sido, digamos, un recodo, ¿no? De aquí vienen las elecciones regionales y nuevamente nos vamos a enfrentar a estos principios del comunismo que debemos identificar. Y sobre todo que las personas y los políticos deslinden sobre esos ideales de la lucha de la violencia, digamos, armada que hubo. Ahora bien, señor Coronel Benedicto, ¿usted qué piensa Sí. de eso, no? ¿Basta, esto culmina únicamente con Are Moadef? De aquí se vienen las elecciones regionales. O sea, No, la elección presidencial es una cosa, pero sí. vienen las regionales, vienen las municipales. Bueno, yo empecé diciendo que acá nada es al azar, ¿no? Todo obedece a planes, objetivos que deben cumplirse a rajatabla, porque ellos hablan del centralismo democrático. O sea, lo que dice la dirección tiene que cumplirse, ¿no? Esto tiene para rato. Lo que debemos preocuparnos, porque siempre yo he dicho, no nos mueve un interés político. Igual con José Luis hubiésemos salido, si hubiese ganado López Aliaga o Hernando de Soto y el contendor era Castillo, era nuestra obligación salir Ujú. para precisar, aclarar, eh, hacer conocer a la población para que cuando vote, porque eso es lo real, es que estamos próximos a una votación, unas elecciones el 6 de junio, voten, vayan de manera consciente, sabiendo y visorando los nuevos escenarios que se nos vienen en el futuro. Ya hemos escuchado a los Cerrón cuando dicen, una cosa es el acto revolucionario y otra cosa es la revolución, dice. Y la revolución es tomar el poder, permanecer en el poder. El gran peligro es que estos grupos, cuando llegan al poder, no quieren soltar la mamadera y quieren perennizarse. Ya hemos visto, acá no en Latinoamérica, como espejo tenemos a Venezuela. Chávez, el 88, decía, yo me voy a quedar los 5 años y incluso a los 2 años puedo, digamos, que me evalúen, pues si no sirvo, me voy. Se quedó Sí. 13 años. 13 Murió años en se el quedó, poder como Franco. 13 años y murió en el poder, ¿no? Sí. Ahora Nicolás Maduro lleva 8 años. Ese es el gran peligro de este modelo comunista. Porque ellos dicen, la derecha, según estaba escuchando, la derecha ha gobernado muchos años. Ahora la izquierda también debe gobernar muchos años. Yo he Pero dicho, pero la pregunta es, ¿quiénes han gobernado en provincias? Y a la derecha, pero ¿quiénes han tenido los gobiernos regionales en su mayoría? Que son La organismos izquierda. que son organismos a su vez con autonomía administrativa y económica, eso para que Así nuestro es. público lo Y la entienda. mayoría son de izquierda. Ellos también promueven las inversiones, promueven el gasto en infraestructura. bueno, y Son también han pauperizado a los pueblos, porque he estado leyendo que en Cajamarca en 9 años han recibido un canon minero de 20.000 millones de soles. El problema no es 20 que mil Lima se ha millones. olvidado, el problema no es que Lima se ha olvidado de las provincias, es que los Y gobiernos Cajamarca regionales es también tienen su pobre, ¿no? responsabilidad. No tiene vías de Empobrecida, comunicación, Cajamarca es empobrecida. pero no tendría por qué estar así, No ¿no? tendría por qué ser así, exacto. Claro. Porque recibe un canon bastante elevado,
20.000 millones en 9 años. José Luis, ¿qué piensas de eso? Bueno, una una fuente mía me confirmó de que la estrategia, hace un año, que la estrategia de la izquierda, de los políticos de izquierda, de llegar a las municipalidades y a los gobiernos regionales, era para, de alguna forma, usar esos recursos para financiar las campañas. Ujú. De pronto, muchas de estas campañas realmente comenzaron a florecer, pues, ¿no? Pero a su vez, su falta de gestión los hace cometer los errores, entonces sacan un poco de dinero, y esto solamente es una conjetura, sacan un poco de dinero para financiar determinadas campañas, pero también para enriquecerse. Por eso es que se le ve a Santos, cuando Santos recién comienza, se le ve visitando a diversos alcaldes. Se le aprecia visitando alcaldes, presidentes regionales, pero no para armar su movimiento, sino para recoger algunos capitales que a través de las municipalidades se han estado financiando. Entonces, esto es un tremendo problema que no solamente tiene ribetes políticos, ideológicos, intereses económicos, hay una confluencia de intereses perversos aquí, entre ellos la parte ideológica y política, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener clara esa posición, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que quieren hacer para el futuro de Perú dentro de 20 años con un gobierno perpetuado de Castillo? Vamos a estar sufriendo las consecuencias, tal vez nosotros no, nuestros hijos, nuestros nietos. Hoy es el momento de poner freno a estas cosas, ¿no? Mira, el pueblo es muy sabio, ¿no? Y a veces uno encuentra unas preocupaciones y respuestas muy simples, ¿ah? Cuando las veces que he tomado un taxi, el taxista me dice, en grado extremo, sabemos que Keiko va a quedarse 5 años y va a abandonar el poder. Pero con un modelo comunista no estamos seguros, porque ellos van a querer perennizarse en el poder. Así piensan ellos. Y lo otro, como dice Paz Zamora, dice, he estado leyendo una entrevista que le hacen el expresidente boliviano, dice, en el Perú sucede algo constante, hay una quebrada, dice. Cada 5 años votan por el mal menor. Y justamente la candidata Keiko Fujimori ha tenido 2 contendores y lamentablemente votaron por el mal menor, ahora está en mejor situación, pero no hay que confiarse. Porque probablemente el Perú está pasando por una crisis social, económica, sanitaria, y fácilmente, si yo le digo, por ejemplo, dice, todos los jóvenes van a ingresar a las universidades gratis, que es demagogia, pues, ¿no? Porque no es así, pero si yo lo digo eso, el joven, o sea, si vamos a asegurar que vamos a ingresar con este gobierno, entonces yo voto por él. ¿Te das cuenta? Vamos a eliminar las AFP, el TLC, vamos a no pagar la deuda para que haya más dinero. Entonces, el panorama es sombrío. Ya un gobierno hizo el no pagar la deuda y las consecuencias las pagamos nosotros los ciudadanos de a pie. Sí, lo que nosotros tenemos que ver, es mi intervención final, es que hay una estrategia detrás de todo esto. Hay una estrategia ideológica, pero hay una ideología, hay una estrategia política, organizativa, ¿verdad? Comunicacional, porque hay una estrategia, tenemos que reconocer que hay una estrategia. Entonces es hora que los estrategas del otro lado se desperecen, ¿no? Decía, no sé si me haces acordar Benedito, no sé si Simón Bolívar o Napoleón, que una revolución triunfa por la haraganería de los que deben combatirla, ¿verdad? Entonces estamos dejando que esta gente haga pues sus... yo me acuerdo, era George Sorel. Sorel decía eso. Tú en determinado momento usabas ese seudónimo. Sorel decía eso. Las revoluciones triunfan por la pereza de quienes deben combatir. Así es. Entonces hay que desperezar ya a los estrategas, a los analistas, hay que
desperezar a los periodistas. Muy flojos, ni a muy los... flojos. Mucha haraganería. Yo creo que estos diálogos van a servir para eso, Mucho para edulcorante. para que tengan una idea más cercana de qué cosa es Sendero, qué cosa es Movadef, qué cosa es Conares Sute y cuáles son sus lineamientos. Yo creo que después de escuchar la exposición que se ha hecho en los debates, van a tener una idea más clara y eso hay que agradecerle a los que siempre están preocupados por manejar estos temas de manera brillante. Ojo, siempre colaborando con ustedes y tocando estos temas. No hay que no hay que acordarnos de estos temas ni tocarlos, coronel, Claro, únicamente en época de elecciones. nuestra preocupación como Holguín es Debe que ser una constante. algún día el pensamiento González no se siente en la silla de Pizarro. Esa es nuestra preocupación, que no debe sentarse el pensamiento González en la silla de Pizarro. Así es. Pensamiento Gonzalo nunca más le hizo mucho daño al país y hasta ahora lloramos esas muertes. Bueno, señores, ha sido un honor para Sin Vainas, para mí, en mi nombre, y me tengo que decir también de Ricardo de Omi y de toda la gente que se conectó con nosotros y que va a ver ese programa después. Ha sido un honor tener a 3 héroes de la democracia y simplemente gracias por lo que hicieron y estamos seguros de que su compromiso con la patria es perenne. Agradecerles, Coronel Jiménez, señor Gil, señor Golac, muchas gracias por acompañarnos en esta charla tan amena, tan interesante que podríamos seguirla, pero los tiempos son los tiempos y quisiéramos comprometernos a otras ediciones más de Sin Vainas. Bueno, con todo gusto, Emir, Ricardo, Arturo, de comprometernos para desarrollar y debatir algunos temas que son de interés de la policía y las Fuerzas Armadas, como es el plan de la seguridad ciudadana. ¿No? Sí. Que es un tema interesante porque he estado leyendo ese plan y hay una parte que dice los ascensos serán meritorios y de acuerdo a las investigaciones que realizan y que los grados y las maestrías y los doctorados no sirven para nada, que no tienen nada que ver con el profesionalismo y la competencia que deben tener los policías. En otras palabras, lo que pretende ante la posibilidad de llegar al poder es cerrar las escuelas de posgrado, donde se dictan las maestrías y los doctorados a la policía, se le prepara a los coroneles, cerrarlas porque no son útiles, no sirven para nada. Fíjate cómo este plan puede perjudicar toda la capacitación y perfeccionamiento de la policía. La politización de las Fuerzas Armadas, como en Venezuela. Sí. O sea, organizar el pueblo por sectores y darle la dirección de la comisaría al alcalde. Así como hacen en Cuba, que tienen sus chismosos, por así decirlo, por cada cuadra, ¿no? El que informa acerca de lo que pasa o no pasa dentro de los informantes, exactamente. La fuerza bolivariana que creó pues Chávez también es una fuerza paralela a la que existía, ¿no? Y a la final se vuelven represivas. Bueno, muchas gracias. Agradecemos la presencia de José Luis, el coronel Benedicto y también el comandante Walter Terán, que tuvo que retirarse. Y Henry Golac también. Y Henry Golac. Muchísimas gracias. Igual este espacio está creado para el diálogo. Esperemos poder contar con algún integrante de Perú Libre o algún integrante de Movadef, SUTE, para poder conversar, dialogar y poder un poco responder ciertas interrogantes que han quedado en el aire y sobre todo los deslindes necesarios que necesita la política peruana para que sea limpia y sobre todo democrática. Comentarles que en este espacio venimos ya advirtiendo la presencia, digamos, de Pedro Castillo en estas elecciones del mes de febrero. Somos un medio pequeño, no hemos tenido el rebote que hubiésemos querido tenerlo. Le hemos escrito por interno y hemos tratado de hacer las llamadas necesarias para poder tener a Pedro Castillo hace más de mes y medio en el programa de Sin Vainas. No hemos tenido la suerte. Ya estando en segunda vuelta, el candidato Pedro Castillo, esperemos tenerlo, o en todo caso, alguno de sus congresistas electos. Bien, eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias. Chao Arturo, chao Ricardo. Muchas gracias. Con nosotros es hasta el próximo sábado a las 7 de la noche. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Chao, Neito. Muchas gracias, buenas noches. Chao, José Luis, nos vemos. Chao, Henry, que también creo que está ahí. Sí. Hasta luego. Chao.